tardes y bienvenidos a Retroactivo Podcast número 34. Hoy estamos aquí para hablar de Demoscene y para ello tenemos como invitados a Abel Belzunces, también conocido como Lefesti del grupo de Banner. Muy buenas tardes. Le podéis encontrar en internet como Abelout. Y también tenemos a Josep Llodrà, conocido como Erotic del grupo Explosive, aunque también estuvo en Asincro, ¿verdad? Y estás. Muy bien. Muy buenas tardes. A ver qué ha pasado. Funcionamos. Cosas del directo. Ya se oye ese directo. Bien. Pues a Josep le podéis encontrar en Twitter como Josep-Llodrà, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Muy bien. Yo soy Emilio y en el ámbito de la escena, pues cuando hice algo se me conoció como BFX, de grupo Yastyle. Y bueno, tenemos también en el control técnico a Chim, que creo que hoy va a tener bastante trabajo con todos esos vídeos. Y también está con nosotros Marce, que se va a encargar de las redes sociales y que espero que también tenga mucho trabajo, porque eso será buena señal. Bueno, podéis seguir en directo y participar, aportar comentarios al programa de hoy utilizando en Twitter el hashtag RetroactivoPodcast, todo junto. Y bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de Demoscene. Y bueno, para mí la Demoscene es algo un poco difícil de explicar con una definición tal cual. No sé si vosotros tenéis una definición que... Bueno, si antes ya era complicado, hoy en día todavía lo es más. Pero la Demoscene puede ser que sea una especie de subcultura informática que une varias especialidades, como sería hacer programas, hacer código, hacer gráficos, hacer música. Se junta todo en un ejecutable, se ejecuta en una máquina en tiempo real y se disfruta de la producción. Uh-huh. Sí, esa era la clave, ¿no? Intentar hacer las cosas en tiempo real y demostrar que se puede demostrar algo sin que sea un vídeo, y donde la gracia es que te deje asombrado algo que tú pensabas que iba a ser un vídeo, ¿no? Esa sería la gracia. Lo que pasa es que, claro, hoy en día ya no hay mucha diferencia entre un vídeo y una demo, porque con la capacidad gráfica es increíble. Sí, es muy complicado en cuanto al ir al límite de la máquina, porque las demos iban siempre al límite de la CPU, de la memoria, y hoy en día el límite es... Sí, la CPU te sobra, ¿no? Te sobra Sí, CPU. te sobran 7 CPUs. Claro, pues como decíais, hoy en día pues no hay mucha diferencia del resultado que se ve, el resultado visual, de lo que sería un vídeo a lo que es una producción de Demoscene, pero como veremos ahora, sí que hay muchas diferencias en el desarrollo de este tipo de producciones. Entonces, yo siempre he pensado que para la Demoscene la mejor manera de darla a conocer y de que la gente se haga una idea de lo que es explicar un poco su historia. Uh-huh. Y aquí, como en este programa nos dedicamos mucho a la historia de estas cosas antiguas, retro de la informática, pues nos va a venir muy bien todo esto. Y entonces, pues empezamos con ella y nos trasladamos a la década de los 80. Esa década en la que se popularizaron los ordenadores de 8 bits domésticos y con ellos la gente... Pues, cómo no, empezó a popularizarse también la piratería, la copia de software comercial. Que no ha dejado, que no, ahí sigue, está. a través de otros medios, pero sigue. En unos países más que en otros. ¿Sí? Y bueno, pues, aunque parezca mentira, de tan atrás viene el tema de la piratería. Y bueno, las doble pletinas, ¿no? Por ejemplo. Las compañías de software, entonces, cuando se encontraron con este problema, dijeron, bueno, tenemos que idear algo para proteger nuestros programas y hacer un poco difícil que la gente los copie. Y, evidentemente, a la vez que surgían estas protecciones de programas, aparecía gente que se dedicaba a desprotegerlos para poder copiarlos. Uh-huh. Entonces, esta gente empezaron a firmar, de alguna manera, esos juegos o programas que habían... dejar su sello, que quede claro quién lo ha hecho, ¿no? Eso es. Empezaron a firmarlos. Esta gente, bueno, se conocían como crackers.
Y estas firmas, en principio, pues eran algo muy sencillo. Pues simplemente un texto que tú ponías ahí tu nombre o tu seudónimo, más que tu nombre, porque en estos ámbitos... y bueno, esta firma fue evolucionando. Primero empezó como un texto, luego empezó siendo ese texto un scroller, un texto animado, aparecía por un lado, desaparecía por el otro de la pantalla. Se introdujeron colores, así como aparecieron también máquinas con posibilidad de colores, las músicas. Y bueno, entonces esto empezó a ser una forma muy llamativa, unas producciones muy llamativas, y que se denominaron Cracktros. Y bueno, empezaron a tener su importancia. Y también en esta época empiezan a organizarse las copy parties. Las copy parties pues eran unos eventos donde la gente acudía pues con la intención de lo que ya os imagináis, de intercambiar todo tipo de software. Yo la copy party más antigua que he encontrado documentada es la Plutonium Party, que se celebró en el verano de 1984 en Berlín. Y en estas parties, en este tipo de copy parties, se empezaron a organizar grupos de estos crackers. Y bueno, llegamos aquí, en 1985, llegamos a un punto muy importante de la escena del cracking. Y para ello, para explicar esto, os voy a comentar un poco cómo funcionaba un aspecto de las máquinas de los 8 bits de la época. Y es que la mayoría de estas máquinas, la imagen que se podía ver en pantalla, estaba limitada a la parte central y tenía unos bordes en los que la máquina no te ofrecía la posibilidad de tú poder utilizar, escribir en esos bordes. Y bueno, poder mostrar nada. Entonces no había ninguna función, nada documentado que te permitiera eso. Entonces hay un grupo de estos crackers que se llama Flash Cracking Group, que por primera vez en 1985 consiguió en un Commodore 64 escribir en esa zona donde nadie había escrito nunca. Sí, hay que decir que todo esto empieza con el Commodore 64. Sí. O sea, los que teníamos una Astra no olíamos nada de todo esto. No. Sí, y sobre todo aquí en el sur de Europa, olíamos muy poco. Exactamente. Es un ordenador que no llegó por aquí tampoco. Llegó muy poco. Sí, el Commodore 64 se vio poco. Pero... Bueno, yo tengo que decir, ahí está mi amigo David, por ahí fuera estará, que tenía un Commodore y es un fan del Commodore, hasta la muerte, vamos. Y como oiga que el Commodore no llegaba, le va a dar un ictus. No, aquí había muchos Spectrum y Amstrad. Sí. Algún MSX, pobrecitos. Algún MSX también, por supuesto. Pues nada, este hecho de escribir en esa zona donde todo el mundo pensaba que no era posible escribir, que consiguió el Flash Cracking Group y seguido muy de cerca en 1986 por el 1001 Crew con su demo Border Letter 1, pues este hecho, digamos, que realmente sería lo que identifica el espíritu de lo que la Demoscene. Es hacer algo que dices, es imposible. Parecía que no se podía hacer. ¿Cómo es posible que alguien lo haya hecho? Sí. Entonces, yo creo que esto lo define muy bien y también es verdad que en este punto, de hecho, estas dos producciones, tanto esta Border Letter 1 como la de Flash Cracking Group, ya se presentaron como demos independientes que no eran un crack de un programa, sino que era algo que ellos querían mostrar. Era un programa sin juego. Exacto. Era una demo que ellos querían mostrar que en un ordenador se podía hacer eso y que ellos habían conseguido hacerlo. Sí, exactamente. Además, lo que tiene que entender la gente es que no había internet para buscar este chip de mi Commodore a ver qué demonios está haciendo si toco este registro. No, era todo, a ver, guessing, ¿no? A ver qué pasa si toco en este puerto y le pongo un 17, ¿no? Y sincronizo y espero el barrido. Y empezó un poco por la competencia de esta gente está haciendo esto, a ver si yo lo puedo hacer mejor aún. Y la competencia entre las Cracktros, que llegó, que era más importante el Cracktro que el juego. Eso. El juego, no jugabas al juego. Te quedabas en la Cracktro en el principio del juego y no pulsabas Start, no pulsabas Intro, no pulsabas lo que fuera. Esa es también una de las claves. De cuando la gente se empezó a interesar
por esa Cracktro o por esa demo en lugar de aquel juego. De aquel juego que luego eran los juegos que eran. Que Que no me extraña que a veces te gustase más la intro, el crack, que el propio juego. Ahora Chimos va a poner un vídeo que es una Cracktro del mítico grupo Fairlight y es una Cracktro del juego Combat School de Commodore 64. Data del año 1987. Pues lo que habéis visto era pues la típica Cracktro que acompañaba en aquella época a esos juegos de 8 bits. Y como comentábamos hace un momento, empezó a tomar mucho protagonismo este tipo de producciones, la gente se interesó por ellas y esas copy parties empezaron a convertirse en otro tipo de parties en las que la gente se organizaban competiciones, la gente se reunía para ver qué era lo último que se había conseguido hacer en las máquinas. Y con esto llegaron las máquinas de 16 bits, sobre todo Amiga y Atari ST, porque pensemos que por aquella época el PC, pues a finales de los 80, un PC doméstico pues tenía una CGA, una EGA... Un X86, eso, ¿sabes? Un 8086 con CGA, 4 colores, Viper, ¿no? Limitadísimo. Sí, bueno. Poca cosa se podía hacer espectacular con eso, pero la verdad es que la Amiga marcó la diferencia. Que los 4 colores más feos de la historia, o sea, la CGA, o sea, no eran unos 4 colores para jugar, ¿no? La paleta se lucieron. Sí. Tenía varias paletas, pero vamos, que no eran, no eran un magenta gran muy feo, cosa. un azul muy Era feo. un cian y un magenta y un... Hasta el blanco era feo. Hasta el blanco, sí, era gris. Pues bueno, estamos en el punto en que ya se producen demos que no tienen nada que ver con las Cracktros, pero eran unas producciones cortitas con su canción, pero eran limitadas en cuanto a duración. Entonces se empiezan a crear las llamadas megademos, que eran los grupos hacían una recopilación de sus demos, las ponían todas juntas y las podías ver una detrás de otra, pero eran partes independientes. Era una demo con partes independientes, con músicas independientes y sin una continuidad. Hasta que en el año 90 el grupo Scupex de Amiga presenta la primera Trackmo, que se llama Mental Hangover. Esta es la primera demo larga que tiene una continuidad de principio a fin y que tiene un concepto como tal. Y una historia. Una historia, exacto. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos tenemos la introducción de cómo nació la Demoscene y cómo arrancó en aquella época, a finales de los 80. Creo que podemos empezar a hablar de los distintos tipos de producciones que tenemos en la Demoscene. O de los componentes de las propias demos. Eso es. ¿No? Que la demo es la reina y luego están los componentes que forman esa demo, que son la música y los gráficos, etcétera. Eso es. Pues entonces empezamos por la música, si os parece. Y bueno, el tipo de música más clásico, que es el que viene heredado de las máquinas de 8 bits, es el chiptune. El chiptune en principio era la música generada por los chips de Yamaha, la Y y la mayoría de máquinas de la época, o el SID en el caso del Commodore 64, y es un tipo de música muy especial. Muy especial, tiene un sonido que es difícil de repetir, incluso con samples, etcétera, etcétera, y es bastante especial, sí. De hecho, ahora muchísimas producciones de hoy en día tienen este tipo de música chiptune. Sí, ¿sabes? se Porque pasó de los le da 8 un ambiente muy, ¿no? Sí, y ahora está volviendo otra vez ese ciclo a los 8 bits. Como si se hubiera puesto de moda un poco. Incluso otra música vez, comercial tiene algunos trozos de chiptune, ¿sabes? Sí. Quedan bastante bien. Claro. Y bueno, pues es cierto que en la Demoscene hay ciertas competiciones de música
que están centradas en este tipo, en la chiptune, y que no se generan solamente con máquinas antiguas de 8 bits, sino con software más moderno, pero ciñéndose a este tipo de sonido. Sí. Yo sé que tú, Josep, has trabajado este tipo de canciones. Sí. Y bueno, vamos a escuchar ahora una que presentaste tú en la BCN Party 2004 y que ganó la competición de chiptune. Tuve la suerte de ganar. Y nada, ahora nos la pone Chim. Ah, ya la estamos oyendo. Ah, fenomenal. Bien, fenomenal. Fenomenal. Pues sí, era una canción que presenté en la BCN Party. Una party exclusivamente scener, luego hablaremos un poco de las parties, que son las congregaciones de los sceners. Y tuve la suerte de quedar primero y supongo que compitiendo contra Wonder y Hoss, que son otros músicos bastante importantes de la escena. Y bueno, espero que guste. Pues muy bien, fenomenal. Bueno, hablar que, claro, que las chiptunes están limitadas en tamaño, lo cual hace que su composición sea más complicada que una canción de high quality, digamos. Y bueno, hay que ceñirse a unas reglas. No es que suene así, sino que suena así, pero hay unas reglas que se siguen para llegar a esa música. Todos los que hacen canciones se ciñen a las mismas reglas y es un concurso justo. Perfecto, perfecto. Pues bueno, la evolución de la música el siguiente paso después de la chiptune fueron los módulos. Los módulos de música tienen su origen en una persona llamada Karsten Obaski. Esta persona era un antiguo usuario de Commodore 64 que ya hacía música para Commodore 64, pero luego fue poseedor de Commodore Amiga, y en el año 87, pues un vecino suyo estaba desarrollando un juego para Commodore Amiga y le propuso a Karsten a ver si él se quería encargar de hacer la música para ese juego. Entonces, hasta ese momento, la música de los juegos de Amiga se basaba un poco en una canción digitalizada. Era un sample más o menos largo, pero que tampoco podía ser gran cosa porque por cuestiones de espacio, porque al digitalizar memoria, un audio, claro, pues ilimitada. entonces pues se hacía un loop con esa canción o algo así, pero no podía ser gran cosa. Entonces este hombre decidió pues hacer algo parecido a lo que él venía utilizando en el Commodore 64, unos trackers que ya existían, pero utilizando ya samples. Entonces él cogió por un lado samples de instrumentos individuales y por otro lo que sería la partitura o el pattern de la canción. Y se montó una herramienta que llamó Ultimate Sound Tracker, que le servía para componer esta música, y una vez la tenía preparada, generaba un código assembler para el Commodore Amiga que directamente lo podía endiñar ahí al juego y sonaba la canción perfectamente. Este primer formato de módulos de música estaba limitado a 4 canales, y esto viene por la restricción hardware del Commodore Amiga. Bueno, restricción no, por la capacidad que tenía, más que restricción. Y dos companion a la izquierda y dos companion a la derecha. Eso es, eso es. El Ignus o el Paula, no sé, no me acuerdo, los chips se llamaban así en la Amiga, ¿no? Tenían nombres de chicas, ¿no? Nombres de mujer, Sí, exacto. Sí. Sí. Eran amigas. Pues el Amiga 500 tenía la capacidad de reproducir 4 canales de sonido en 8 bits simultáneos, se hacía la mezcla por hardware. Entonces en eso se basó este hombre para crear este formato de audio. A partir de ahí, este formato fue evolucionando y hay muchísimos otros trackers, players y otros formatos con más canales y más. Tú, Josep, seguramente nos puedes hablar más de... En el Amiga, claro, luego vino el ProTracker, luego el Octamed, que de los 4 canales se pasaron a los 8 canales, y ya luego se evolucionó al PC, que es lo que más he visto yo, con lo que empecé realmente, con los players, que estaba el Visual Player y el Inertia Player. El Visual creo que era español. Sí, todavía estamos esperando la 3.0, ¿no? Que todavía estamos esperando, que era bastante agradable, Sí, era sí. muy guapo, con unos gráficos en tiempo Estaba muy real, bien. un espectro, etcétera, etcétera. Y luego ya salieron el Scream Tracker, que yo usé la versión 3,
y el Impulse Tracker, que usa la versión 2, y el Fast Tracker, que se quedó en la versión 2, luego hicieron la 3, no funciona muy bien, pero bueno. Pero bueno, el Fast Tracker era una pasada. Era una pasada. Con los XM, Todos, que cambió el formato XM, realmente añadía muchos Tracker, efectos, ¿no? Sí, sí, y el Fast Tracker eran los dos, que eran los buenos, realmente, con un montón de efectos, que le podías hacer cambios en tiempo real a los samples, a los sonidos, cambiar el tono, cambiar yo que sé, un montón de cosas. Y a día de hoy, pues todavía pueden funcionar, todavía son una buena herramienta. Está muy bien Yo pensado. las poquitas cosas que hago sigo usando mods, ¿eh? Está muy bien Sí. pensado. Sí, Un tipo de archivos que le dan ocupan muy poquito, se reproducen Exactamente. con muy poca CPU y muy poca RAM, y el resultado es muy llamativo. Yo creo que en aquella época la mayoría de nosotros tuvimos eso, nos llegaron esos disquetes con el Visual Player o algún otro player con esas canciones míticas que Sí, teníamos sí, ahí. en la PC Manía, si alguien compra Sí. esa revista o otras revistas iguales, en la época que no hay internet, obviamente, pues entraban esos players y esos trackers y esas canciones. Con esos disques que luego no sabías si luego copiabas, si no copiabas, sector defectuoso. ¿Sabes? ¿Qué tiempos, eh? Con la torreta sí. de disquetes. Vengo a copiarme esto. Que espero que no me falle ningún disquete. A ver si hay suerte. Pues nada, pasamos, después de la música pasamos a los gráficos. Los gráficos en aquella época, pues había gente que los hacía píxel a píxel, había gente que utilizaba alguna herramienta un poco más sofisticada. Sobre todo una que se puso muy de moda fue el Deluxe Paint, un programa parecido originalmente también para Commodore Amiga, y que lo creó Dan Silva, una persona que trabajaba en Electronic Arts, y en 1985 lo creó como una herramienta interna de la empresa para utilizar en los propios juegos que creaban ellos, pero que cuando vieron el potencial del programa pues decidieron comercializarlo. Deluxe Paint después tuvo sus versiones para PC también. Incluso en LucasArts lo utilizaron para crear los escenarios de juegos de sus aventuras gráficas. Monkey Island, por ejemplo. Sí, o sea, Sí, sí. el Deluxe Paint 2 de PC era como el estándar de facto para los gráficos. Sí, Tampoco sí, había era mucho más, el ¿no? Photoshop del momento. Exacto, de la época. Sí, sí. Entonces, con herramientas que ahora este tipo de herramientas que ahora nos parecerían un poco limitadas, pues realmente momento. se llegaban a obtener resultados muy espectaculares. Y mucho mérito, sobre todo mucho mérito por el trabajo que llevaba. Sí, de la persona que lo hacía. Sí. Exacto. Hacerlo píxel a píxel, punto por punto, con los colores limitados a un cierto número, dependiendo de... Eso es, porque recordemos que aquellas máquinas no 256. tenían 16 millones de colores No, en tenían pantalla. Normalmente 256. Exactamente. Y era Bueno, un de trabajo una buena paleta, eso sí. de una buena paleta seleccionada al uso, al caso. Incluso en el caso de Amiga, pues podían ser hasta 32 solamente simultáneos en pantalla, con lo que el trabajo era todavía, Todavía más mayor. Bueno, entonces, tenemos música, tenemos gráficos y ahora pues llega un poco la labor de los programadores que lo juntaban todo y construían lo que eran las demos, lo que hemos llamado antes demos, y de lo que ahora vais a ver un ejemplo de una demo de Amiga que se llama Technological Death de grupo Madelx, que quedó primera en una Party Mountain Congress en el año 1993.
Bueno, pues ya habéis visto, esto es un fragmento solamente de la demo. Todo lo que vamos a ir poniendo hoy son fragmentos, porque si no se nos haría eterno el programa. Y os tengo que contar un poco mi historia con esta demo, y está muy relacionada con mi amigo David Donaire Dadman. Y es que él tenía en la época un vecino suyo que tenía Commodore Amiga. Él no tenía, yo tampoco tuve en la época Commodore Amiga. Y en su época, pues cogieron el Amiga, lo conectaron a un vídeo VHS y grabaron esta demo para que luego David la pudiera enseñar a sus amigos. Pero además es que esta persona no tenía el modulador de televisión de la Amiga, con lo que la salida de vídeo de la Amiga sin el modulador es en blanco y negro. Y yo la primera vez que vi esta demo en mi vida fue en VHS y en blanco y negro, pero me quedé alucinado. Del ritmo, la sincronización, la música, es una pasada esta demo. Yo tengo otra anécdota, no es esta misma, pero yo logré poner demos en Titos. O sea, en una discoteca. En Caer, una discoteca de Palma, ¿vale? O sea, no imaginabais, habéis escuchado a Caer o que tiene unos buenos bajos. O sea, era impresionante las hostias que metían los baffles aquellos en la discoteca. Y, en plan fiesta. Exacto, y en plan fiesta. Y la gente bailaba así, pero bailaban los mods, ¿no? Era como, no sabían muy bien lo que bailaban, ¿no? Pero lo bailaban, ¿no? Y era flipante la calidad, y ahí en la pantalla gigante, o sea, en Titos, Paseo Marítimo, pusimos Caero, ¿no? Eso ¿sabes? era como una super party, ¿no? Es una super party, ¿no? Una Luego, Sí. luego rápidamente me quitaron de en medio. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Momento de gloria. Esto no es lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, eso fue una buena anécdota. Pues sí. Pues nada, habéis visto lo que era una demo en el año 93. Y bueno, otro tipo de producciones, aparte de las demos, las intros. ¿Qué pasó con las intros? Son como una demo, pero con una restricción de tamaño. Sí. Ya depende de la party, de la competición. Y del tamaño. Sí. Y del tamaño, que hay varios tamaños. Sí, sí. Tienen una u otra El restricción. tamaño importa aquí. El ¿eh? tamaño aquí Y es tanto. muy importante. Y tanto. Entonces os podéis encontrar intros de 64K, de 4K, de 1K, De 1K, de 256 bytes. 128, ¿no? Exacto. No sé, Hay- la más pequeña, no sé qué. ¿128? No lo Yo sé. creo que 128, sí. Está bien. Sí. Y hablando de intros, tenemos que citar a algo que marcó un hito en la Demoscene. Fue Sí, una muy producción importante. del grupo alemán Far Rauch. No sé si se pronuncia así, Supongo pero que bueno, sí, sí. suponemos que sí. Sí. Fue en el año 2000, una intro que presentó en The Party, una party que se llama The Party. Una intro de 64K. Es una intro de 64K, efectivamente. Importante. Exactamente. ¿Qué hacen ahora hoy en día con 64K? Yo creo que hacen ya lo que serían demos en 64K. Es Sí, sí. una cosa impresionante. Precisamente esta intro ellos mismos la calificaron como una demo Sí. en 64K. Esta intro podría ir a esa party en la competición de demos y habría ganado una intro. Posiblemente. 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 Chimos va a poner ahora un fragmento de esta intro y luego la comentamos. Pues lo que habéis visto es solamente una parte de una intro de 64K que dura nada menos que 11 minutos en su totalidad y ocupa es un archivo ejecutable de ese tamaño, de 64K. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Hombre, pues tiene diferentes trucos. Primero, por ejemplo, las texturas. Es imposible tener unos archivos gráficos y almacenarlos como texturas dentro de ese 64K para la demo, es imposible. Entonces, lo que hicieron fue generarlas. Son procedurales. Exacto, son texturas generadas con código
Y en total, hay un artículo en el que lo explican, en total había 66 texturas de 256 por 256 píxeles y 32 bits de color. Esto sumaría en realidad 16 megas si las hubieran tenido que almacenar. Digamos que si este fuera un zip, descomprimido serían 16 megas. Exacto, exacto. La música, ¿qué hicieron con la música? Tampoco es posible ni meter ni siquiera un mod. No, es imposible. Hay muchas intros hasta ese momento funcionaban con música de tracker, con mod o con un IT, con un XM dentro. Claro, era lo más difícil de comprimir, porque es muy difícil comprimir muestras y que ocupen pues muy poco. Y a lo mejor en una intro el 50% del espacio era música, lo cual el programador decía, esto no puede ser, que el 50% de mi demo sea únicamente la música. Claro. Y con esta técnica se logró pues reducir el tamaño de la música a casi nada. Pues, ¿qué hicieron? Hubo una persona que se curró un sintetizador. Esto era una parte del código que dedicada a generar el audio que oyes. En lugar de tener unos instrumentos almacenados, era un código que generaba ese sonido. O sea, hacía lo mismo que con las texturas, Lo mismo. pero con los samples. Sí, Eso en es. tiempo real. La CPU estaba sintetizando las muestras, estaba realizando el sonido y a lo mejor tenías un generador de ruido para hacer el bombo, caja, etcétera, un generador de, yo qué sé, para hacer el sinte, etcétera, y todo eso en poquísimo espacio. Exacto. Aparte del sintetizador, había otra parte que era el secuenciador, que es, digamos, la rutina que se encarga de interpretar lo que es la canción en sí. Sí, digamos, el tempo, las notas, el tono, etcétera. Y luego la canción en sí, también había que almacenarla en algún sitio. Que además eran la canción, pero hay que pensar en términos de que la canción podía ser como esos archivos .mit que casi no tienen información, los MIDI. Eso es más o menos simplemente información de nota, el momento en que, Acércate un poquito ocurre más. Y el tono que tiene. Ah. ¿Se sigue oyendo? Que me riñe, porque... ¿Se sigue? Pero es la emoción. Se oye. Es un sargento, ¿eh? De aquí, Nos lleva a raya, nos lleva a raya. el productor. Pues vale, en este caso teníamos sintetizador más secuenciador más la partitura que ocupaban comprimidos 16K. Es poquísimo. De los 64, toda la música, los 11 minutos de música de esta producción ocupan 16K. Quedaban 48 para el resto. Y quedaban Sí. 18 para el resto. Y por último, también evidentemente era necesario comprimir. Una vez tenías todo hecho, tenías un ejecutable, no ocupaba 64K, ocupaba bastante más, y se utilizaba una utilidad para comprimir ejecutables. En aquella época era muy famoso el UPX, Y todavía lo es. y todavía lo es. Pero ellos, yendo un poco más allá, modificaron ese UPX para adaptarlo un poco al código de esa intro y que diera más de sí y comprimiera más aún Sí, sí. y conseguir ese resultado. La gracia de UPX es que se descomprime el mismo en tiempo real, en tiempo de ejecución. O sea, no necesita una tercera herramienta. Eso es. Esa es la gracia de UPX. En un solo archivo Exactamente. tienes... Incluso en esta misma intro al final, en la versión que creo que no es party, o no sé si es en la versión party o en la que no, en el scroller se jactan de que dicen todavía nos quedan un Que no- par de bytes, Exacto. vamos a escribir algo más. Que les sobraba sitio. Si es Sí, que, sí, hemos además, terminado y todavía nos sobra un poquito. cuentan un montón de cosas al final de la intro. Sí. O sea, es Te que... puedes tirar un minuto leyendo quizás. Sí. Bueno, nos llega un tuit, suponemos que es un tuit de las redes sociales. F. Janula, Francis, nos dicen, el mejor grupo de Demoscene ha sido Future Crew y su famoso Second Reality. De esto hablaremos, Sí. dentro de poco hablaremos de los grupos más importantes de la Demoscene y evidentemente va a salir Sí. Future Crew y Second Reality. Gracias por escribirnos. Sí, y la verdad es cierto lo que dice. Bueno. Más o menos, pero sí. Es muy importante. Fue un hito, fue el hito del PC. y- Eso sí. fue el momento del De PC, MSO, eso sí. está claro. Sí. Antes nos daba vergüenza enseñar demos, tío. Pues sí. A partir de ese momento ya nos jactábamos de la solo enseñábamos la Second Reality. Pero sí, también estamos hablando ahora de Das Product, que sí que también es un hito en cuanto a programación,
Desde luego, a esa sensación de cómo han conseguido esto. Después de esta intro, todas las demás intros empezaron a hacer los grupos a hacer sus propios sintetizadores y sus propios generadores de texturas, sus propias herramientas para generar demos, intros, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con otros tipos de producciones, las invitations. ¿Qué son las invitations? Pues nada, alguien se dedica a hacer una demo, pero que la temática es la invitación para la propia party, para que la gente le tenga ganas y sea un poquito más bonito y más llamativo, ¿no? La verdad es que yo tampoco he visto muchas invitations, a mí me bastaba con que dijese Assembly o Sí. Euskal Party, eso ya me basta, ¿no? Pero hay gente que se lo curraba muchísimo y algunas invitations que la verdad es que son flipantes. Sí. O sea, mejor que muchísimas demos, ¿no? Sí, sí, hay una creo que se llama The Cold Inside, que es una invitation, no sé si para la Assembly, la verdad es que no me acuerdo, que tengo una memoria fatal, pero es una de las mejores que he visto. Sí, ya nos hacemos mayores. Sí, sí, pero vamos, que creo que sí, si alguien la busca en internet seguro que la encuentra. Muy bien. Otra cosa, las Disc Max. Pensemos que estamos en una época en la que Internet no existía o no le tenían Era acceso muy lento. No la tenía- mayoría de usuarios. Entonces, ¿cómo se transmitía el conocimiento de cómo hacer este tipo de producciones, tutoriales, repos de parties, todo este tipo de cosas? Pues una de las maneras era mediante los Discmax. Eran una especie de revistas en disquetes y eran ejecutables Sí. que la gente pues... Bueno, no nos olvidemos de las BBS que también estaban por ahí, ¿vale? Que yo, Sí. alguna facturita simpática que he tenido, ya le he tenido que raptar, vamos. Pero que por las BBS se hace muchísimo intercambio de conocimiento, ¿vale? Pues las Discmax, la más antigua de Amiga que he encontrado yo es la Cracker Journal del año 88, una Discmax alemana, y la primera española que se hizo se llamaba Fanzine, así tal cual, fue entre los años 92 y 95, y fue editada por los grupos Darkness, Lloret Free Byte, Necropolis y Fifth Generation. También ha habido otras aquí en España, como la Ceibe del 98 al 2000 o la Becane de 2003 a 2004. Pero ahora mismo no hay ninguna activa. No. La Becane, la CIB se paró creo que en la ISU 4, no me acuerdo, pero una pena. Era muy interesante. Y a nivel internacional tenemos la Cine, la UGI o la Paint. Yo recuerdo el UGI, creo, mirar algún que otro Sí, tutorial. yo la seguía bastante esa, ¿no? Sí. Hasta que también se para y es como... Se paran y están en la última en el año 2007, algo así. Eran muy importantes porque además era, digamos que el punto en el que el programador que había hecho tal demo ganadora, pues explicaba un poquito la rutina que había usado y los demás programadores lo leían, pero tampoco explicaba el truco y Hombre, claro, ahí, había algún secretillo y estaba muy bien. Los que hacían gráficos también explicaban sus cositas y los músicos también. Muy guapo. Pues bueno, como comentabas antes, las BBS tenían su importancia. Se crearon también una especie de intros que se llamaban BBS Tros Sí. para las BBS. Seguramente que os suena una de Iguana, de la BBS Blaster Sound, que era el headquarter de Iguana, que acompañaba, había un montón de utilidades, este tipo de programas como players que te los descargabas, que te los pasaban, y te venían con un ejecutable ahí que era la intro de esa BBS. Exactamente. Yo recuerdo esta Blaster Sound que caía nieve desde arriba Sí. y se iba Si la acumulando dejabas abajo. un par de horitas, veías que Exacto. era la bola de nieve, Exacto. muy original. Que estos estaban en Granada, si no me equivoco, Blaster Sound. No, físicamente no lo sé, puede Sí, ser, puede pero ser. juraría que sí. ¿Sabes? Los Music Disc eran, pues, también una recopilación. Los ¿no? music disc eran, sí, los músicos entre ellos se juntaban de varios grupos, por ejemplo, y hacían como un compendio de canciones que formaban un disco, digamos, lo que entenderíamos hoy en día por un disco, y un programador hacía un ejecutable que era un reproductor, como si hiciera un Winamp, ¿vale? Si nos entendamos, y un grafista hacía un poco el skin del reproductor. Y eso te lo ejecutabas en tu ordenador, le das al play y escuchabas todos los módulos. Pero siguen habiendo, hoy en día. Sí, Siguen siguen no habiendo, tanto, siguen pero habiendo. sigue saliendo alguno bastante interesante. Sí. Sí, sobre todo para plataformas antiguas, para 8 bits y tal, sí. Exactamente. Bueno, tenemos también los party reports, que bueno, pues simplemente era eso, la gente iba a las parties y igual que ahora, pues en su blog cada uno cuenta su experiencia en una party, pues antes no había blogs, entonces pues eso, a modo de archivo de texto o también como un ejecutable,
se distribuyan esos party reports. Sí, hablar aquí por ejemplo, cuando iba a la Euskal o a la BCN Party, Sole, que es una demoscener, una chica, siempre escribía un report al final de la party y lo colgaba en su blog. Era digamos que siempre esperaba el momento ese de que acaba la party, y luego después de un par de días entras en su blog y lees su review de la party. Era muy guapo, era muy guapo. Cuando estabas ya en casa y lo leías, todas las cosas que habían pasado en la party. Que algunos yo los hubiese llamado también Party Wars, porque estaban que si PC, que si Amiga, los piques, los piques, Intel Outside, ¿os acordáis, no? El Intel Outside, ¿no? Y ahora todo tiene Intel, ¿no? Sí, hasta los Mac. Sí, ¿no? Que es una pasada, ¿no? Sí. Pues bueno, tenemos, más o menos ya hemos repasado todos los tipos de producciones y tenemos que tienen en común todas las producciones de Demoscene que todas son por amor al arte, no se busca el beneficio económico con ninguna, incluso en muchos de los casos se libera lo que es el código. Antes ya no, pero ahora ya sí, la Second Reality está en GitHub. Por ejemplo. Sí. Uy, otro tuit. Nos llega un avión. Vamos a ver. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Será positivo? Sí. Saber MSX. Este es el que está en Japón y nos está escuchando. Yo no sé qué horas eran allí. La 1 de la madrugada. Se lo está currando, ¿eh? A ver, dice, ¿creéis que a partir de Spaceballs State of the Art las demos empezaron a mostrar menos logros técnicos y empezar a enfocarse más en el aspecto visual? Sí, yo estaría bastante de acuerdo, Sí, ¿no? bueno. Y por lo menos enseñaban chicas. ¿Habéis visto cómo se hizo? ¿Sabes? Que salen como las novias ahí con unos vaqueros ahí hasta la cintura, tipo Steve Urkel. ¿Sabes? ¿Ah, sí? ¿No? Sí, está en YouTube, ¿no? Cómo se hizo el State of the Art y esto es muy interesante, ¿no? Y hay unos frikis ahí suecos que los flipas, ¿sabes? ¿No? O finlandeses o lo que fueran, ¿no? ¿Sabes? Muy interesante. Pero yo diría que sí, la verdad es que antes era, mira este píxel que lo roto y le doy 7 vueltas con 7 colores y ocupo el borde de pantalla que... Y a partir de esa era como ya, mira lo que soy capaz de hacer, qué bonito que es, ¿no? Y qué sincronización y qué música y cómo La lo parte sincroniza. técnica sigue estando porque todo es muy complicado, pero claro, la parte estética empezó a jugar un papel muy importante. Exactamente. Claro, es la parte, el arte, digamos, porque al final la Demoscene yo también lo he visto siempre como un arte. Es una forma. Ya sea un arte programando o un arte enseñando algo visual que te entra. Entonces la parte artística ha tomado más peso. Sí. En los últimos tiempos. Pero bueno, siempre ha habido esas producciones clave que también técnicamente han marcado diferencias. Sí, porque claro, las dos cosas van de la mano. Cuanto mejor es tu programación o tu código, más cosas puedes hacer por la otra parte. Más música, mejor música, más gráfica. Claro, pero lo difícil en aquellos tiempos era equilibrar los equipos, ¿no? O sea, yo soy muy buen programador, pero mi grafista es un poco flojito, o mi músico, yo soy mal programador, pero mi grafista es una máquina, ¿no? En España había mucho intercambio de... En España había de muchos grupos, desniveles ahí, ¿no? sí. ¿Sabes? Bueno, Juansa, un saludo. Te esperamos pronto por aquí. Pues como decíamos, tienen en común todas estas producciones que no buscan el beneficio económico, que son en tiempo real, no se graba, no es modelar. Bueno, algún ha habido que era como una especie de vídeo que se reproduce, ¿sabes? Sí, algún truquillo. Con algún truquito, Sí. Los segundillos de vídeo en loop. Exacto, se hace un montaje con eso. Pero como con las texturas, etcétera, etcétera. Hay cosas que... Pero vamos, todo va por ese camino. Pues nada, ahora pasamos a otro aspecto que son las parties. Es un aspecto muy importante porque en una época en la que ya decimos que Internet no existía, la relación entre los miembros de la escena pues se basaba sobre todo en las parties. Era donde había intercambio de conocimiento, era donde conocías en persona a la gente que solamente los conocías por haber visto una demo suya. Sí. Y entonces llegabas allí y los veías en persona. Y son un punto clave. Y las parties, pues bueno, tienen unas competiciones, también llamadas compos, en la Demoscene, con diferentes categorías dependiendo de la producción, del tipo de producción. Pues hay demos, intros, música, gráficos. Sí, la party, lo más importante es que cada party se celebra una vez al año y todos los grupos están
trabajando en una demo más o menos durante un año para presentarla en una party. En las parties también hay premios económicos, en algunas parties hay más, en otras menos. Pero se pasan un año trabajando y claro, la demo luego es espectacular. Exactamente. Pero no solo había concursos de estos, también había lanzamientos de disquetes y cosas de estas, ¿no? Que era... Pero vaya puntería, no sé si abrirlo o devolverlo. Ya, aquí... Otro de Juansa. Muy bien. Me gustan estos tipos. Se refiere a vosotros, ¿eh? Pensaba que sería una pregunta. Es un cumplido. Bueno. Bueno, está bien. O no se refiere a vosotros, se refiere Igual a los... al presentador. Espera, yo creo que se refiere a los suecos aquellos de la State of the Art. Sí, sí. Igual se refiere a aquellos. No sé. Pues, por qué. Bueno, finlandeses, Puede ser. que a lo mejor los insultamos por ahí, no sé si eran finlandeses, suecos, noruegos, yo creo que eran finlandeses, pero bueno. Sí, la mayoría lo son. Que siempre decíamos, no, estos probaban muy bien porque claro, como no tienen sol y no pueden ir a la Doble. playa, ¿no? ¿Sabes? Siempre decíamos eso. Siempre Era están como, probando. que era como una manera de agachar las orejas. Exacto. ¿no? La envidia de los que Exacto. programaban mejor, ¿no? Exactamente, envidia Sí, pura, vale. cochina, tío, y punto. ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Pues en las parties, como decíamos antes, pues cada party tenía sus categorías, sus tipos de concursos, y en las intros había algunas que incluso llegaban a los 256 bytes. No era lo habitual, pero aquí os quiero enseñar un vídeo que os va a poner Chim, que es una intro de 256 bytes, que se llama Tube, de 3SC, que fue la ganadora de esa categoría en la Syndicate, la Party Syndicate de 2011. Lo podéis... 2001. 2001, perdón, gracias. Lo podéis ver ahí en una esquina. Esos efectos están generados por una rutina, en ensamblador, evidentemente, 0 sí 1. que ocupa 256 bytes. Si veis el código, eso cabe en una página. Se o sea, puede no es- leer en una horita. O menos. Es que ya solo Y entender. inicializar la pantalla en modo 13, ¿sabes? El modo FAX,13 en esa decimal y llamar a no sé qué función, es que ya te ocupaba eso 25 bytes, ¿sabes? Que es ya que- te has comido unos cuantos. Exactamente, ¿no? Imagínate. Es alucinante cómo pueden... O sea, lo que decíamos, y son producciones que dices, ¿cómo es posible que lo Siempre hayan hecho? van al límite de la Exacto. máquina y de la restricción para buscar el máximo en un límite. Incluso algunos, es que yo creo que no miraban ni el teclado, ¿no? Para ahorrarse unos bytes, ¿no? Y poder meter algo más. Entonces tenías que cerrarla así, como a saco, porque no se cerraban. Ni siquiera tenían espacio para mirar la interrupción del teclado, ¿no? Exacto. ¿Sabes? En las compos de las parties, en las compos de gráficos, normalmente en los de 2D, los gráficos hechos así a mano y tal, lo que se pedía para asegurarte de que la persona que presentaba el trabajo era el autor real de ese trabajo, era que se presentasen una serie de pasos, desde unas capturas desde el principio de que empezó a trabajar en esa imagen hasta el final. Os vamos a poner un vídeo con la evolución, con los pasos del gráfico ganador en la Enredada 2002 de Oxygen, y que me gusta mucho porque además de que es súper bonito, presentó un montón de pasos y se puede ver perfectamente todo el proceso, desde que empieza a pintar unos cuantos trazos simplemente, y luego los va rellenando, va haciendo ahí los sombreados, y el resultado final, dices, es imposible que esto esté hecho a mano. Sí, yo tengo un montón de respeto por los grafistas porque yo es que soy un negado, tío. Soy un negado total. Yo siempre cuando hago gráficos para mí, hago como un rectángulo y le pongo un círculo y ya es un muñeco, ¿no? Yo tengo muchísimo respeto y también por los que hacen música, evidentemente, ¿no? Punto a punto, pero yo los gráficos pixel a pixel, esto es que tienes que tener una imaginación en tu cabeza. Y una técnica. Una técnica, porque no es algo que puedas probar y repetir, es muy complicado. Lo tienes que hacer bien ya. No. Eso no es Te tiene que funcionar muy bien el proceso de lo que tú tienes en mente, la imaginación, a trasladarlo ahí a la pantalla. Sí. Que eso... Y además en épocas donde casi no existían o no existían tabletas digitalizadoras ni todo eso, que acelera bastante el proceso con tu mano vas pintando. Sí, ¿no? Deluxe Paint y ratoncito, ¿eh? Sí. Pues bien, como compos un poco especiales en las parties, podemos mencionar, por ejemplo, las Beethoven. Ah, sí. ¿Tú nos cuentas las Beethoven? Yo no creo que haya participado en ninguna, pero si no recuerdo mal, la única regla creo es que no puedes oír lo que estás haciendo.
Puede ser. Eh, La única regla, ¿no? Suena a eso, ¿no? Porque si no son- me... tú componías creo que la participé- canción, componías un mod, pero sin samples. O sea, tú ponías los samples, pero sin música. O sea, que no sonaban, sin audio. Sí, no, o que Entonces, tú lo entregabas y luego lo sustituían por los yo creo que Por los samples, pasaban... ¿no? por los samples que iban a ser. Pero te decían- enviaban un módulo con los samples, pero los podías oír una vez o ninguna. Exacto, es verdad, Creo que es verdad. una vez. Tienes razón. Y luego hacías una canción y la segunda vez o la primera vez que la escuchabas tú era ante el público. Y claro, la Beethoven se llamaba porque Beethoven era sordo y no se podía oír a sí mismo, a lo que tocaba. Y yo creo que participé en una, si no recuerdo mal, con Sergio, un amigo, en una Euskal, pero tampoco me acuerdo. Creo que sí. Pues es que no es un... Y oías cada desastre, Sí, sí, imagínate, ¿no? que era bastante divertida esa. No es una competición habitual, por eso, pero sí, es muy curioso. Luego están las competiciones fast, tanto de gráficos como de música. Lo que hacían era... Y de coding alguna vez. Y de el fast coding, claro, no la nos fast coding olvidemos, era ¿no? mítica. Sí, sí. Lo que hacían era proponer un tema concreto, un tema muy especial, que tú no pudieras llevar ya preparado algo sobre ese tema, y tenías pues una hora, un día, una hora para entregarlo, la deadline, pues eso, que tu trabajo tenía que tener que ver con esa temática, y a ver quién era más hábil en ese tiempo. Y luego, fuera de todas estas categorías, digamos, que es la categoría cajón desastre, es la Wild. En la Wild, pues se presentaba Pues cualquier cosa. Sí, yo he visto unos vídeos de unos tíos que era el efecto túnel y se van con el coche grabando por Sí. dentro de un túnel, ¿no? El efecto donut, que cogían un donut y se lo iban comiendo, esas cosas de esas. Era un poco... Era un cajón poco desastre, para- lo que sea, ¿no? Sí, ¿Sabes? para- un poco de para cachondeo, reír, ¿no? para un poco de cachondeo. Había cosas serias también Sí. hechas con... Eran vídeos la mayoría, pero sí estaba bien. Cualquier cosa que no quepa en una categoría de demos, intro y tal, iba ahí. Ya podía ser un juego a lo mejor, ¿eh? Iba ahí. sí. O, por ejemplo, una producción para una demo para una consola, una Game Boy. En Exactamente. esa party no había categoría Game Boy, pues la metían en la Wild y ya está. Las parties, hablemos ya de parties concretas. Parties nacionales. La primera party que se llevó a cabo aquí en España fue la Fifth Generation and Darkness Copy Party. Se lo curraron el Era, nombre. era una parte organizada por estos dos grupos de Amiga. Exactamente la organizaron Excelsior de Fifth Generation y Strike de Darkness. Se celebró en Valencia el 26 y 27 de septiembre de 1992 y tuvo lugar pues, en una oficina de 175 metros cuadrados y hubo allí, se reunieron unas 34 personas. Hubo concursos de demos, de gráficos y de música y participaron grupos que ahora nos sonará muy poco, pero que en la época eran los punteros. Eran Fifth Generation, Darkness, Impulse, Necropolis, Riff Raff, Balance y Templarios. Esto es el primer evento. Imaginaos, en el norte de Europa, en el 84 ya celebraban copy parties. No. Nosotros aquí... Bueno, lo que tienen los Pirineos hacen una barrera, ¿sabes? Y bueno, ya como party veterana y que todavía está en activo, tenemos que hablar de Euskal Encounter. Sí, la Euskal creo que es la party ahora mismo y ha sido durante mucho tiempo la party referente de España. La party por excelencia. Lleva celebradas 21 ediciones. La primera fue en el año 94. Por aquel entonces se llamaba Euskal Amiga Party. Correcto. Su organizador principal es Sabino San Vicente, que empezó desde el principio y sigue ahora siéndolo. Era Super Coco del grupo Goblins de Amiga. Y bueno, tuve el placer de conocerle en una de estas Euskal. Y Sí, creo que coincidimos que los tres hemos estado en una Euskal Party de estas, ¿no? Sí. Sí. Hemos Yo estado. estuve en el 95, en el 96 y en el 97. Ya desaparecí y me dediqué a otras cosas, ¿no? Pero una pasada. ¿sabes? Sí, sí, Un es una ambiente- experiencia única. Es el sitio en que todo CNET tiene que estar, porque cuando estás ahí, digamos que te encuentras con toda la gente que tú has estado hablando, pero por internet, y ves que no les tienes que explicar nada, que ya os conocéis. Lo que ya no sé si el ambiente ya sería el mismo, ¿no? Porque ya hace muchísimo. Bueno, ¿no? en las Euskal, al menos en las que fui, creo que eran 2000 hasta 2003, 2004, no, tampoco me acuerdo, que
había una parte, que la de la escena, que estaba en la parte frontal de la sala, es una sala muy grande, un recinto de feria muy grande era, y la parte de la escena está en la parte privilegiada de la parte. Y luego estaban todos los que los llamamos los gamers, que eran los que jugaban a juegos durante día y noche, al lado de los escenas, y claro, estaban ahí porque sin ellos en teoría la party no se aguantaba económicamente, pero la parte importante de la party es la escena. Efectivamente, es una party que ha sobrevivido porque ha evolucionado también. Sí, claro. Se ha ido adaptando y asumiendo otros aspectos que si no fuera por eso, pues Claro. habría pasado como con el resto de parties que han desaparecido. Una pena, ¿no? Sí. Sí. Vamos a poner ahora una demo que, bueno, cuéntanos tú algo sobre Sirio. Ostras. Bueno, pues Sirio creo que fue la tercera demo que yo envié, que creé para la Euskal Party. Es que imaginaos en aquellos tiempos hacer estas producciones, ¿no? Es que era una cosa como muy extraña, ¿no? Yo mismo me juntaba con mí mismo, ¿no? Y me ponía a hacer unas ideas muy raras, luego algún amigo que me hacía unos grafiquitos y otro que me hacía una música, o luego intentamos juntar, sincronizábamos por un canal que yo no usaba ahí para intentar hacer los efectos estos chulos, y luego imagínate con el PC a cuestas, ¿no? Claro. Irte a la Euskal Party a un sitio ahí, a Tolosa creo que fue una vez, que no conocía a nadie, ¿no? Pero muy divertido, y la verdad, bueno, Sirio, siendo mediocre como es, evidentemente, no es de lo mejorcito que yo hice en aquellos tiempos, que imaginaos, la información era mínima, ¿no? Era mínima, tenías que currártelo todo. Aquí estás hablando de que yo en ensamblador me tenía que currar los texturizados ¿sabes? De los triángulos y no sé qué, con la cámara, rotarlos en tiempo real, todo en ensamblador, se te iba a la CPU, se te desbordaba por todos los lados, ¿sabes? ¿No? Era impresionante. Pero bueno, quedó algo... Estamos hablando del año 97. Sí, en el año 97, imagínate. Sí que llevo tiempo programando, es que soy un abuelete, tío. Esta demo quedó segunda. Sí, quedó segunda. O sea que sí, puedes estar orgulloso. Sí, porque era una época en la que... No estaba fuerte el tema, ¿eh? Exacto. Estaba fuerte. No como cuando participé yo, que bueno, ya la cosa flojeaba un poco y había poca participación. Adelante con el vídeo. Ahí tenéis el trabajo de Abel. Sí. Bueno, tengo que decir que MJB hizo una música súper buena, ¿no? Que por lo menos así el código no se notaba que fuese así tan chapucerillo y lo mejoraba bastante. Y luego, de hecho, los gráficos ni me acuerdo quién los hizo, ¿no? Pero no sé si fue Sergio Sánchez Suárez, S3, ¿no? Que también es una máquina. Era una máquina, pero el hombre se ha perdido un poco. Mucho talento desperdiciado, pero bueno. Imaginaros el currazo que había antes, eso, sin información y sin nada, ¿no? Y la competencia, y luego, claro, que te la pongan en una pantalla gigante con 2.000 personas que te lo están mirando, después de haber visto otras demos, que dices, hostias, esto... Y es el momento en el que te das cuenta que estás ahí. Exactamente, ¿no? Que a lo mejor la tuya es un churro muy importante, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pero bueno, no quedó del todo mal, tuve suerte que quedó segunda, tampoco creo que quedase mucho para ser primera, bueno. No estuvo mal del todo, fue muy divertido. Hay que decir que la gente que vota estas demos son los mismos programadores, los mismos grupos. Exactamente. Digamos que tú votas a todas las demos menos a la tuya. Exactamente, tú no puedes votar a la tuya. De hecho, no lo hubiese votado, ¿no? Tiene mucho mérito realmente que te elijan en el podio, tiene mucho mérito. Exactamente. Claro.
Nos comenta Juansa que si nos pregunta si las técnicas que se iban descubriendo se compartían fácilmente o se mandaban guardar bajo llave. Hombre, se va a guardar bajo llave. Sí, Lo que pasa es que, clarísimamente, evidentemente, luego venía alguien y te desensamblaba la Hay aplicación. algunas ¿sabes? rutinas como un plasma, una distorsión, que toda la gente sabe cómo se hace. Claro, pero eso yo creo Pero que salía si cabo no de lo un año, cuentas, ¿sabes? claro, y si no lo cuentas, cada uno se programa su rutinilla y no son iguales. No, Y exactamente. algunas están un poquito más optimizadas, más chulas. Yo, etcétera. o sea, sí que es verdad que circulaban tutoriales por ahí, pero eran Los clásicos. cosas En muy PC Manía, por genéricas. ejemplo, Sí, había Eran cosas muy El genéricas. fuego, los colores que rotan, no sé el qué es. fuego, por ejemplo, creo que Jared, muy famoso por el efecto fuego. Exactamente. Que inventó el efecto fuego. Exacto, la Fire Demo. Exactamente, fuera de España, digo, que Sí, 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 bastante sí, sí, famoso. sí, sí, sí. Es una historia de la demo. Sí, sí, que hemos contribuido con el fuego. Pues Y el chupachú. Inventamos el fuego y la fregona. Está muy bien. Bueno, en cuanto a parties, tenemos una muy especial que es la Posadas Party, que se celebró en Córdoba en el año 95. Dicen todo el mundo que asistió, dicen que disfrutaron muchísimo. Aquí se presentaron en sociedad, en persona, grupos míticos como Iguana o The Lost of the Beats. Y la demo ganadora fue la Batman Vuelve del grupo Batman Group de Amiga. Nos la pone Chima ahí de fondo para que la vayáis viendo. Pero quedaos con este grupo y con Rino, que es el programador de este grupo, porque luego hablaremos de él. Vuelve, exacto. Ahí veis, exacto. Ahí veis la entrega de premios de esta Posadas Party del año 95, en la que aparece Rino. Bueno, el resto de parties importantes aquí en España han sido BCN Party, Muy que ya lo has importante. comentado antes. La BCN Party ha sido la party Scener únicamente. En los últimos años fue. Que era 100% Scener y cuando entrabas ahí era todo Scener. O sea, no había gamers, ¿no? Era genial. Un ambiente muy bueno. Se celebró de los años 2000 a 2007 Sí. y bueno, luego aparte también ha habido otras parties como Arrutada, Juventud de Galicia. Y no hubo algo también por Mallorca que intentaron montar. Pero Bueno, yo- la Balearicus pero Party, no pero- nada de Demoscen. Nada, Si no ¿no? estábamos nosotros, Sí, yo es que, bueno, no sé. Yo participé en la Balearicus Ah, tú y participaste. monté concurso de música en la Balearicus también, pero No no había entré. de demos, pero de música sí. Sí. Sí, y de gráficos. creo que era una party más de linuxeros y Sí. pero bueno. Bueno, parties internacionales. Palabras mayores. ¿no? Palabras mayores, sobre todo porque tenemos que tener claro que aquí el grueso de la Demoscene estaba en el norte de Europa. Vamos a hablar de Assembly, que se ha celebrado en Finlandia desde el año 92 y sigue en activo. También otra party que se ha ido adaptando a los tiempos, como la Euskal. Sí. Vamos a ver el vídeo de una demo, Second Reality, de Future Crew, que quedó primera en esta categoría en la Assembly del año 93. Esta demo de PC
marcó también un momento muy importante en la escena. Sí, sí, como ya hemos mencionado antes, Sí, es un sí. hito. Es un hito, todo el mundo la tiene que ver. Y ya está. Ya está, ala, ahí lo dejamos. No, de hecho, está la Second Reality para Atari ST, para Commodore 64. Para Commodore 64 también, está ahí o sea, una... han hecho- de hecho, ahora también, como decías tú, está en el GitHub, te puedes bajar todos los fuentes y para que veas el código que Sí, era sí, y bastante- había varios lenguajes. Una Sí, parte estaba hecha en C, en otra en Pascal, Pascal. en ensamblador. Que eran, digamos, un par de exes diferentes que se iban alternando. Se iban Exactamente, que yo no lo sabía, ¿no? secuenciando, todo empaquetado en el mismo exe. Está bastante currado. Pero bueno, es la música impresionante, la Impresionante. música. O sea, la música que te pone y la del final se De me ponen los hecho, pelos de punta, ¿eh? ¿Sabes? se puede decir que esta música inventó algo que se llama el demo style, los módulos con música demo. ¿Sabes? Que es O sea, música y tipo al esta, final, que es con la un música ritmo y con orquestral, un- aquella, que es alucinante, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Yo me la ponía, me la voy a poner. Y a veces hay gente que se la ponga a algunos amigos y se quedan como alucinados del estilo. Y dices, hostia, Sí, cómo mola, pero ¿no? esto ¿Sabes? es- Hablamos- comercial. Hablamos de una época en la que la Amiga era el rey de la escena Correcto. y que el PC todavía iba un poco por detrás siempre. Energía, sí. Y entonces aquí era pues el punto donde... Emergente, Bueno, básicamente. luego hubo también un par, yo recuerdo muy bien la Crystal Dream 2, ¿no? Con el fractal, aquel zoom, ¿sabes? ¿No? La partida de sí, ajedrez, sí. la música alucinante también, buenísima. O sea, de Tritoneras muy buenos estos de Triton. También tiene versión de Commodore 64. Pero... Esta no lo sé, ¿no? Esta no estoy Pero sí, seguro. Pero bueno, fractal. los de Triton y los de Future Crew estaban ahí, que estaban muy picados, ¿no? O sea, y eso molaba mucho, los piques Eso molan mola, mucho. cuando se Eso- picaban salían cosas mejores. Exactamente. Juansa nos pregunta que cómo se empieza una demo. ¿Se parte de una técnica afecto o la... que si se parte de una técnica o la va marcando la música? Sí, como nos aclaraba Marce también, pues eso, ¿qué se suele hacer primero? ¿Tienes una canción y luego...? Bueno, yo en mi caso es muy caótico mi proceso. Empiezo a escupir código, ¿no? Ideas, cojo 4 texturas de por aquí y por allá, una música que quede bien y luego cuando ya tengo algo un poco decente, ya empiezo a incluir gente, ¿no? Porque como yo no tenía un grupo fijo con gente, entonces es Claro, mi proceso, ¿no? tus rutinas, tu propio Exactamente, código, ideas que se vas me van ocurriendo juntando. y luego le iba añadiendo ya cosas más bonitas, ¿no? Claro. Claro, y digamos que igual en grupos que son 4, 5, 6 personas, hay uno o dos encargados de diseñar un poquito visualmente cómo sería la demo, con estos colores, unos tonos rojos, unos tonos azules, etcétera, etcétera. O sea, se aprovechan de que saben las rutinas que ya están hechas y digamos que lo juntan un poco todo, hacen una música, etcétera, etcétera. Incluso algunos grupos tienen sus herramientas software. O sea, como si yo tuviese un programa que te paso a ti, que eres el diseñador gráfico, y tú con el programa vas generando la El demo maker, ¿no? El demo maker, demo system Sí. o engine, pero bueno, Claro, la demo. pero hay que aclarar que este software, digamos, que facilitaba un poco la creación, era desarrollado por ellos Propio mismos. y no era compartido. Hay muy pocos casos de que esté compartido. Estaba el Mopi de Mopaja. Sí, Que suena fatal. El primero que fue al público, creo, sí. Y el de Firebrowse también está público, pero no lo sabe usar nadie. Claro, Sí, sí. claro, es que eran todo cosas muy propias y que además luego cada uno optimizaba claro. para su propio proyecto. Los programadores concreto. es a lo que tienden, ¿no? Cuando repites mucho la misma cosa, haces una herramienta que te lo haga. Exactamente. Pero además es que los programadores tendemos, o tienden, ¿no? Ya no sé si incluirme, a hacer unas herramientas bastante chapucerillas, ¿no? ¿Sabes? Muy Sí, rápida. muy Si muy se para cuelgan es mí, igual, pero que hagan que hagan funcione, el ¿no? proceso. Algo funcional. Para ese- Nunca para ese caso pulses aquí concreto. porque se cuelga. Exactamente. De hecho, somos famosos por no hacer GUIs, ¿no? O sea, Está bien. ya los que tienen trabajos profesionales, generalmente es muy raro un programador que diseñe GUIs y cosas Oye, de estas o porque que- te diseñan en unos churros Que no te impresionantes. maximiza y Sí, sí. ya está. Pues bien, parties internacionales, aparte de esta assembly, aparte de la assembly, tenemos... Que yo tengo una espinita clavada de no haber ido nunca ni al Department ni al Assembly. Tampoco Eso para salía mí de es un España. tema que Estás a imperdonable. tiempo de la assembly todavía. Sí, Pocos pero escenas pero ya no han es lo salido mismo, de ya no es lo España. mismo, ¿sabes? Para mí ya no es lo mismo. Es la época gloriosa Sí. de los Sí. PC Amiga y todo esto, ¿sabes? Así como el assembly iba evolucionando, adaptándose a los tiempos, fueron surgiendo otras parties exclusivas de Scene, como fueron la Mecha Symposium del año 97 al 2002 en Alemania, la Breakpoint, que le cogió el relevo a esta de 2003 a 2010, también en Alemania. Y bueno, ahora seguimos teniendo, por ejemplo, Revision, la Evoque, incluso la NV Scene, que es una party organizada por Nvidia, la fabricante de las tarjetas gráficas, que ha visto en la Demoscene algo beneficioso para ellos y algo a explotar, Sí, que se celebra en Estados Unidos, en San Francisco. sí, sí. La verdad es que la escena siempre ha sido muy europea.
Ha sido Entonces- 100% europea, jamás había una party en Estados Unidos, creo que la primera fue hace 3 años o 4, y no recuerdo, era The Pilgrim, no, tampoco me acuerdo, Pilgrim, puede Pilgrim, ser, algo así. Sí, pero no te puedes fiar de estos yankees, que ¿sabes? Cuando se ponen con algunas cosas luego lo petan, No, claro, ¿sabes? ya, ¿Sabes? es sponsorizado por... No, al micro. Ah, es sponsorizado por Nvidia porque han visto que hay el filón que pueden aprovechar las nuevas técnicas, yo sé, en shaders o en gráficas y tal, Eso es. que podrían explotar ellos. Pero bueno, eso también es bueno para Demoscene. Eso es bueno para que todos. tenga... Muchos programadores de la Demoscene están trabajando, hacen juegos. Sí, Voy a hablar de un caso de Explosive, que Jordi Ross, que era el programador de Explosive, uno de los programadores de Engine, que hizo un sistema que se llama Neon, que yo lo usé para poner unos visuales, etcétera, etcétera. Era como un demo system en tiempo real, que te hacías demos. Y él está trabajando ahora mismo para no sé el nombre ahora, pero en Londres para una empresa que desarrolló el videojuego de PlayStation 3, Little Big Planet. Están haciendo Little Big Planet 2. Sí. Y bueno, que sirve profesionalmente. O sea, Claro. no es una... Claro. Y bueno, para terminar con las parties tenemos que mencionar a Eduard Matas. Eduard Matas, también conocido como Matt, del grupo de Amiga Ozone. Es un personaje, ¿no? Sí, Es un personaje, Eso es. diría yo, ¿no? El referente. es uno de los personajes más entrañables de la escena de las parties internacionalmente. Es una persona que en un momento de su vida, en los años 90, decidió dejar atrás su trabajo, su familia, y dedicarse a recorrer Europa de party en party, sin ningún trabajo concreto. Y realmente él pues vivía de donaciones en las parties. Y vivía de comprar un material en una party y venderlo en otro país donde era más difícil encontrar ese Digamos, material. importar, exportar. Exacto. Era un... Vivía en su coche, dormía en el coche y tenía en su puesto en la party, él montaba ahí, tenía un super perro, un peluche súper grande. Sí, que lo traía Te siempre a recuerdo, todas las siempre. parties, me acuerdo, en una Euskal. Lo sentaba delante de la amiga y tenía ahí su bote que él aceptando para hacer Donaciones. donaciones. Entonces, él vivía de eso, Sí, recorrer. yo no lo conocí, pero lo vi, o sea, en directo, porque no me nos presentaron, pero es que yo alucinaba, este hombre te cargaba todas las teclas a toda pastilla y el ratón y hacía unas cosas que no paraba. Yo no sé si hacía algo en realidad, ¿no? Pero, o sea, muy rápido iba, ¿eh? O sea, era un... Y bueno, y esas fotos y esos vídeos que hay por ahí, ¿no? Que dices, madre mía, tú no te han matado en una carretera comarcal de algún país de por ahí de Rumanía de milagro, tío? Es que sobre todo Eran frecuentó, tiempos difíciles. Sí, tío. frecuentó parties del este de Europa, países súper extraños, o sea, que no tenían nada que ver con el nuestro, que era Exactamente. difícil hacerse entender allí y vivir allí. Resonic, nos habla Pere Mengual. Pere Mengual, Nos ha que lo tenemos nos ha por aquí enviado un cerca. tuit, está por ahí lejos, por ahí detrás. Nos ha enviado había un tuit que habla sobre Resonic, que es un músico de Madrid que es parte de la Demoscene. No lo conozco personalmente, pero conozco su nombre. Formaba parte del Músico. grupo Darkness Forma parte del grupo Darkness. y era mallorquín, pues. Vive en Madrid. Ya me parecía. Sí. Bueno, yo tenía muchos amigos aquí, muchos amigueros en Mallorca, ¿eh? Había- Eran multitud, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Tenía unas buenas guerras yo. Pues muy bien, hemos terminado con la parte de las parties y vamos a mencionar grupos. A toda leche nos dice Venga. Chim. Sí, que se nos está alargando. Bueno, en los grupos tenemos pues los típicos componentes, coder, músico, los grafistas. Programadores, músicos, grafistas. El que hace de todo, ¿no? Sí. Él que no hace nada. Sí, exactamente, ¿no? Que está mirando en un lado ahí sonriendo. Un rol que ahora ya no se lleva, que es el swapper, pero en la época que no había internet era importante, era como en relaciones públicas del grupo, que se dedicaba a compartir las producciones del grupo con otros grupos, a importar producciones de Material los demás. de fuera de España. Pero bueno, más o menos coinciden con los tipos de trabajos que hay dentro del grupo. Grupos nacionales. Comenzamos con el más clásico de todos, creo yo, que es Iguana. Los principales componentes, podríamos decir que eran los hermanos Arévalo, Juan Carlos y Javier, JCab y Jare. Estos dos hermanos tenemos que decir que empezaron su carrera en la época de los 8 bits, en aquella época dorada de los 8 bits, programando juegos para Toposoft. En el año 87 publicaron el Stardust,
para Spectrum, Amstrad, o sea, para la mayoría de plataformas de 8 bits. Y en el año 90, con Animagic, publicaron el Bronx. O sea que esta gente ya comenzaron en aquella época. Tienen tablas, tienen tablas. Sí. Y en el año 93, bajo el sello Vangelis Team, que en principio principalmente estaba solamente formado por Juan Carlos, pero que se le unieron los demás aportando cosas, publicaron el Vangelis Tracker, que era un tracker. Era un tracker, un player realmente, ¿no? Era un player. Era un player. Y la Fire Demo, que esta era de Javier, que es lo que comentábamos antes, era la primera vez que se mostraba un efecto de fuego generado con un algoritmo. Y que ese algoritmo es el que luego aparecía en todos los tutoriales. Exactamente. Sí. Y bueno, pero era la primera vez que se veía ese Inventó efecto esa técnica de fuego en tiempo real. En tiempo real. Fuego en tiempo real en un ordenador. Y Demo VT era también publicada como Vangelis Team por Juan Carlos. Era una utilidad, una herramienta a partir del Vangelis Tracker que permitía utilizarla con demos o con juegos para reproducir música mod. En lugar de tenerte que currar tú el player, pues aprovechabas eso y tenía librerías para infinidad de lenguajes. El Fmod. Exacto. Una librería para reproducir o el Base. O el Base, sí. El Base. Sí. Pues bueno, después ya aparecieron como Iguana y llegaron a conseguir un tercer puesto con la demo Hardwake en la Party Assembly en el año 94. Que en el Assembly eran palabras mayores, ¿sabes? No es como en como España. Las Olimpiadas. Exactamente, no era una cosa bastante seria, ¿no? Sí. Jare luego siguió su carrera y podemos decir que publicó el Speed Haste en Noria Wars en el año 95. Yo quiero comentaros una anécdota, porque cuando yo lo conocí también en la Euskal y él estaba encontrando un bug en el Speed Haste que no lo encontraba, pero a mí me gustaba mucho cómo lo miraba. Estaba el tío mirando el monitor, fumando el cigarrillo. Una parsimonia, una tranquilidad. Sí, o sea, que me dejó marcado ese estilo como estaba compilando depurando el código, sí. ¿no? Ahí con la cabeza, pero estuvo como 5 minutos mirando el código tranquilamente, ¿no? Y yo no aguanto 5 minutos mirando el código sin tocar algo, ¿no? Yo creo que Jale también se puede encontrar en Twitter y vale la pena hacerle un follow. Sí, siempre está haciendo retweet de cosas súper interesantes, ¿no? Un saludo, Jare. Y nada, bueno, Jare luego estuvo en Pyro Studios al frente de Comandos y Comandos 2 también participó, con lo que, bueno, ya podéis imaginar. Sí, nivelazo. El nivel. Juan Carlos está ahora en Estados Unidos trabajando en Microsoft, forma parte del grupo de Xbox One, empezó en Xbox 360 también, como ingeniero gráfico. O sea que... Sí. Sabe de qué habla. Sabe lo que hace, sí. Marce nos dice, hablando de Iguana, exacto, de Toposoft hemos tenido a Gabriel Hortas y Azpiri por su portada, exacto. Tuvimos en la penúltima Retro Mallorca tuvimos aquí a Gabriel Hortas, que estuvo trabajando en Toposoft, explicándonos sus historias de la época. Un saludo, Gabriel, si nos vieras desde aquí. Si nos vieras. Que lo dudamos. Cuando nos veas. Grupos españoles. No podemos olvidarnos de Íñigo Quílez, IQ, miembro de RGBA. Este hombre publicó junto a TBC, junto a Mentor de TBC, lo que es un hito en las intros de 4K. Vamos a poner el vídeo, ahora lo pone Chim. Pensad que esto dura 3 minutos y medio, más de 3 minutos y medio, pero os pondremos un poco menos.
Bueno, ya lo habéis visto. Esto no son 4K. Digo, perdón, no son 64K. Ahora ya... Son 4. No son 64, son 4. Y en esas 4K tenemos generar ese paisaje, El terreno, sí. el terreno, en tiempo real. Las texturas, Las la texturas. música, ¿no? Las texturas. Textura, bueno, esto es, claro, es procedural. Sí, Es todo sí. procedural. Es Llamamos un en tiempo poco de carga. el ray tracing, ¿no? Es Sí. más tipo de ray tracing. Y la música. Está el reproductor de la música, todo dentro de 4K. Es increíble. Sí. Pues bueno, Íñigo Quílez. Esta intro de 4K también marcó un antes y un después, más o menos en las intros de 4K. Así como la de Firebrand marcó un hito en la de 64, Eso es. este marca un hito Sí, es en que la de hoy en 4K. día que sí, está muy fuerte también el tema de 4K. Muy, Hacen muy cosas alucinantes, ¿eh? O sea, Empezaron que dices- haciendo un cubo que da vueltas y ahora hacen... Que yo digo, yo no soy capaz de hacer esto en 12 megas, tío, Joder, ¿sabes? qué va. Y tú me lo haces en 4K. Sí, Sí, sí. no es humano, no es humano. La envidia me corroe. Es que, de hecho, están tomando mucha importancia este tipo de producciones de 464K porque lo que comentábamos antes, las máquinas actuales tienen tanta potencia Es que van de sobra de que eso. ahí no hay una limitación que te... No hay que un te haga reto, no hay un reto. Exacto, un reto, No que hay te un haga reto. luchar por algo. Entonces, ahora mismo a mí, desde luego, me atrae mucho el tema de las 4 y las 64K. Pues Íñigo Quílez ha conseguido trasladar su filosofía de trabajo del tema de algoritmos, de matemáticas, trasladarlo al aspecto profesional, al terreno profesional, Más comercial que puede existir. a la industria cinematográfica, y este hombre está trabajando ahora mismo en Pixar y ha llevado a cabo en la película Brave, que hace poco se estrenó en el cine, todo lo que es, digamos, verde, vegetación. Todo lo que es verde. Sí, todo lo que es vegetación, eso que se mueve con Todos el los viento. bosques, las plantas, el musgo ese. Es increíble. Todo eso es código suyo, código generado con un plugin que él ha desarrollado para el RenderMan de Pixar, que es el sistema que utilizan ellos para generar esas películas de animación. Pues es un plugin desarrollado en C++. Y eso es lo que, aparte de lo habitual hasta ahora, que era siempre software de modelado, modelar 3D, Hecho a generar, mano, básicamente. generar un las copy-paste escenas, de varias. poner a renderizar una Sí. escena y tal, pues esto es pues prácticamente en tiempo real. Y muy, muy variado. Sí. Nunca repites lo mismo. Claro, y se adapta al entorno. al entorno. Nivelazo. vamos. Increíble, un Nivelazo. trabajo increíble. Pues por este trabajo se ha llevado Íñigo el premio de la Visual Effects Society de 2013 al mejor entorno generado en película de animación. Así es que ahí en nada. Enhorabuena. Yo creo que podríamos decir prácticamente que es el escenario más destacado Yo Íñigo tuve la suerte de conocerla en la BCN Party y es una persona muy, muy, muy afable, muy simpática. Pues como curiosidad, hablando de RGBA, tenemos que decir que Francisco Javier Peña, Utopian, que es miembro de RetroWorks, que ahora están trabajando a tope en proyectos para Spectrum, Amstrad y tal, pues también Utopian es miembro de RGBA. Así es que un saludo también. Y si alguien quiere entrar un poco en este mundillo para conocer lo de generado en tiempo real, etcétera, etcétera, puede buscar Shader Toy en internet, en Google, y es una herramienta hecha por Íñigo Quílez para trabajar encima de shaders, de fragment shaders, y a través de técnicas demasiado complicadas, pues generar paisajes como los que pueden aparecer en Brave en tiempo real y los podéis ver en vuestro ordenador y jugar un poco con ellos, etcétera, etcétera. Es que ahora con los shaders haces unas cosas. En genial. el explorador, es increíble, en el es Chrome flipante. mismo. Increíble. Buscad Shader Toy en internet. Pues bueno, otro grupo del que ya habíamos hablado antes, el Batman Group, que apareció, lo vimos ahí en la Posadas Party, pues resulta que presentan una nueva demo después de tantos años, desde el 95, presentan una nueva demo, Para PC, supongo, ¿no? pero casi, esta vez para Amstrad CPC. Sí, flipante. En el año 2011 se quedó con el primer puesto de la categoría de demo CPC en la Forever 2011. Lo vamos a ver ahora. Nos lo pone Chim.
De Amstrad, la poca que hay es francesa, ¿no? Entonces, cuando vieron esta producción española, que ha sido lo más que se ha generado para Amstrad, se quedaron como alucinados y enseguida con sus respuestas ahí intentando buscar en el código truquitos a ver qué habían hecho y ha dado mucho que hablar en Francia esta demo, ¿eh? O sea, Sí, tengo que decir que, bueno, el programador es Rino, otra vez, y en esta demo participó también David Donaire, que es de aquí de Mallorca, Dadman, haciendo uno de los gráficos, de hecho el gráfico que se ha podido ver ahora en ese tramo. Bueno, esta demo, hay unos premios anuales, hasta 2011 hubo unos premios anuales de la Scene.org que se entregaban pues a las mejores producciones del año, y esta demo de Amstrad CPC estaba nominada a 5 categorías. Esto para ser una demo de 8 bits es increíble. En un Amstrad, que tampoco era Y una ganó cosa en las categorías de mejor plataforma old school, mejor avance técnico y a elección del público. O sea que el mérito es impresionante y... Vale la pena verla. Sí. Entera. Vamos a hablar de grupos internacionales. Bueno, Grupos españoles e internacionales. Spaceballs. Bueno, sí, más grupos españoles. Bueno, de Lord of the Beats, Los Beat Fusion, famosos por Da Cube, los Three Pixels, Extravaganza. Hay mogollón de grupos. Enrique Paulo, les digo hola desde aquí. Explosive, que también tienen sus demos con Mr. Boop o Trace, que son increíbles. Vale la pena verlas. hay buen material, ¿eh? Hay buen material en España, ¿eh? La Vale lástima es que en los últimos tiempos en España pues ha decaído un poco la cosa. Como en general, pero sí. Sí, pero bueno, yo también diría que todos aquellos que cuando tenían 20 y 20 y pico hacían muchas cosas, ahora ya tienen familia, son papás y tienen, ¿sabes? Entonces, Son escenas en otro ámbito. exactamente, ¿no? Bueno, Chino nos va a poner ahora la demo de la que hablábamos antes, State of the Art de Amiga, de Spaceballs. Del año 92, ¿eh? Esa demo de la que hablábamos antes, y quería mencionar el grupo Fairlight, que es aquel primero que hemos enseñado, aquella Cracktro, Ahí siguen. y que ahí siguen haciendo, pero en los dos campos, siguen tanto con la Crack Scene como con la Demo Scene. Y en múltiples plataformas, que son unas máquinas. De todo, sacan para PlayStation, para PC, para cualquier cosa, para Amiga, para de todo. Y quería comentar como curiosidad que en su parte más oscura, digamos en la Crack Scene, algunos miembros de Fairlight cayeron en una operación del FBI en el año 2004, con lo que aquí podéis ver que a veces no está del todo clara, sobre todo en sus inicios no estaba de todo clara la frontera entre Demoscene y Crack Scene. La Demoscene no tiene nada que ver ahora mismo exacto, con los ahora cracks. no. Es una excisión, ¿eh? Claro. Ahora no, pero en su momento pues... Nació desde ahí.
Sí, bueno, pues grupos importantes internacionalmente, Far Rogue, que ya hemos hablado antes, The Black Lotus, que tienen una demo de Amiga, que también han atado a Falcon, que es la Star Trek, increíble, Future Crew, ¿no? Evidentemente. Future ¿no? Crew, How Job, Triton. Bueno, yo quería comentaros un tema de Triton, y es que no sé si algunos conocéis que esta gente quería sacar un juego en su día, que se llama Into the Shadows, que es, bueno, tenéis que verlo, que es alucinante. En aquellos tiempos, con sombras, luces dinámicas, yo lo recomiendo, está por YouTube, por ahí, y la verdad es que flipábamos. Lo que pasa es que no sé qué pasó con ese proyecto y por ahí se quedó, ¿no? Ajá. Que evidentemente la mayoría de ellos también ya están programan comercialmente juegos, evidentemente, ¿no? Son maquinorros todos. Malditos suecos. El norte siempre. Y bueno, para terminar, tenemos que decir que la Demoscene no solamente se ha ceñido siempre a los ordenadores domésticos como PC o Amiga, sino que ha habido producciones para todo tipo de plataformas, ya sean consolas, incluso calculadoras, Casio. microcontroladores, hay de todo. Y bueno, tenemos por ejemplo también en MSX, la escena es muy limitada en MSX, pero quiero mencionar que nos comentó Marce la Unknown Reality de Nob, y luego de Atari, que inicialmente no tuvo tanta repercusión como se esperaba, fue muy eclipsado por el Amiga, pero después con modelos de Atari más modernos como el Falcon o el STE, cogieron más importancia y también actualmente se ha desarrollado mucho para ellos. Chimos va a poner la demo Beams de Sirius Cybernetic Corporation, que quedó segunda en la Error Inline 2003. Más o menos hemos dado un repaso a la escena. Se podría hablar horas y horas y horas. Horas y días y ver producciones. Sí, sí, sobre todo eso. Si queréis saber más, ¿qué podéis ir a buscar? Pues poweb.net, por ejemplo. Es una base de datos de producciones. De todo, ¿sabes? Podéis encontrar ahí de todo, con comentarios en todas las producciones, una clasificación por popularidad, por plataformas, por años y tal. Scene.org. Sí, Scene.org es el archive.org de la escena. Está todo, todo. Es Todas como las un parties, repositorio, todas las producciones, todos un los FTP binarios, música. gigante. Si no está ahí, no existe. Si no está ahí, no ha existido. Exactamente. Exacto. Te lo has inventado. Demoparty.net. Ahí podéis ver todas las parties, escenas que se están celebrando en el mundo. Mind Candy. Mind Candy es un proyecto de recopilar producciones y publicarlas en formato, primero en formato DVD, las publicaron, un DVD de Amiga. Sí, yo lo tengo, me Y lo otro- regalaron, gran regalo, gracias Ernesto Andresín. Estas dos, el DVD de Amiga y PC, están librados bajo licencia Creative Commons y los podéis conseguir fácilmente. Y ahora mismo tienen un Blu-ray con producciones de los años 2003 a 2010 de PC que tienen a la venta. Y por último, os recomiendo mucho, mucho el documental Mole Man 2. También es Creative Commons, lo podéis descargar gratuitamente en cualquier formato. Y está hecho en Hungría, habla de la Demoscene húngara y de la Que esto europea. es otro tema, ¿eh? La Demoscene húngara. Estos también son unos Son maquinorros. unos El maquinorros. Europa del Este es muy peculiar y muy interesante. Hablan de la Demoscene en general y es increíble este documental, os lo recomiendo. Bueno, hasta aquí por hoy. No os perdáis, no dejéis de escuchar el Fanboy Podcast, este nuevo trabajo capitaneado por nuestro compañero David Caldés. Lo podéis encontrar en iVoox y en YouTube.
Y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Me lo he pasado genial, ¿no? Sí, sí, ha sido genial. Y además hablar con Abel, que no nos conocíamos. Solo nos conocemos por Twitter. Sí, sí. Mira Somos que- escenes, un poco de distintas épocas, Y pero en casi Mallorca, casi. que es raro, más raro que un... Más La, raro la isla imposible. es pequeña, somos pocos Y nos hemos y no juntado, nos ¿no? conocemos. Exacto. Y nos alejamos del micro, Sí, pero sí, bueno, sí, es la emoción. Bueno, Huimos de la fama, tío. ha sido un placer. Muchas gracias y os dejamos con la última demo, esta de Spectrum Paraláctica de Demarché, que quedó primera en la Chaos Construction 2011. Hasta luego. Chao, chao.